Hola, yo soy Enelu Montserrat y el día de hoy vamos a hablar sobre superconductores. Y bueno, primero vamos a irnos un poquito antes de llegar a este concepto, ¿qué es la electricidad? ¿Ustedes saben qué es la electricidad? Es algo así como flujo de electrones. Sí, así es, sí, exacto. Electricidad sí viene de la palabra electrón y es porque se van moviendo los electrones a lo largo de un material y lo podemos ver en la siguiente imagen. Por ejemplo, aquí, ¿cómo funciona la electricidad? Bueno, aquí tenemos una batería que está generando una corriente que hace que se muevan los electrones. En este caso, está pasando por un material que se llama cobre. También podemos ver que este cobre tiene como los núcleos. Los núcleos de los átomos se encuentran ahí y los puntitos verdes representan los electrones, el movimiento de electrones. Así es como se da la electricidad con corriente aplicada a los electrones libres y estos se moverán entre los átomos de cobre. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es la resistencia eléctrica? ¿Ustedes qué creen que es la resistencia eléctrica? Pues yo pensaría que es como la resistencia a ese flujo, ¿no? Sí, sí, y en este caso se está dando por los choques que tienen los electrones con los núcleos de los átomos de cobre. Podemos observarlo aquí que llegan e incluso están como que cambian su ruta o su trayectoria en el momento en el que chocan. Entonces, ¿qué es lo que provoca esto? Que el movimiento de los electrones no sea eficiente. Y cuando chocan, ¿qué creen que se genera? Mm, no sé. Es como una pérdida de energía, ¿no? Porque si no chocaran se moverían de una manera más rápida y tal vez la electricidad funcionaría mejor. Pero bueno, esto es como el pre. Y ahora vamos a entrar un poquito a la superconductividad, que podemos decir que es la ciencia que desafía la resistencia. Si ya hablamos un poquito de resistencia, ¿con qué creen que se refiere la superconductividad si está desafiando esta resistencia? Pues que no habría como ese golpeteo, ¿no? Ajá, que no habría como esos choques. Esa ¿A pérdida de qué energía. creen? Sí. ¿A qué creen que se debe la palabra, que se refiere la palabra superconductividad? Mm, a otro nivel de conductividad. Sí, ¿verdad? Como que es mejor. Y bueno, ¿sabían que existe un material que permite que la electricidad fluya para siempre? No, ¿No? ¿Cuál creen que es? no, ni idea. Ni idea. Bueno, son diferentes los materiales, pero que los podemos catalogar como superconductores. Y bueno, ¿qué es la superconductividad? Es cuando un material pierde toda su resistencia eléctrica a bajas temperaturas. ¿A qué le suena baja temperatura? Ah, que no hay movimiento. ¿A que no hay movimiento? Baja temperatura. Eso me suena. Bueno, sí. Y la electricidad fluye sin perder energía. Esto también pues se relaciona con los choques, ¿verdad? Con lo que mencionábamos, que fluye y no choca. ¿En qué creen que podríamos utilizar la superconductividad? Para moverse más rápido. Sí, para que los electrones se muevan más rápido y a lo mejor esto generaría aparatos más eficientes, ¿no? Por Ujú. ejemplo, nuestro celular se calienta debido a esa resistencia. Si, si no estuvieran chocando, no se perdería energía en forma de calor. Y ahora vamos a ver un poco de la historia. En 1911 fue el descubrimiento por Kamerlingh Onnes. Él estaba experimentando con helio líquido, que está de alrededor de los menos 270 grados Celsius, y se dio cuenta con el mercurio, que es un metal líquido, que se generaba este fenómeno de la superconductividad. Después, en 1933, Meissner y Ochsenfeld descubrieron que expulsaban el campo magnético. ¿Ustedes han escuchado sobre el campo magnético? Sí, un poco. ¿Sí? ¿Qué han escuchado? Ah, que son como ciertas líneas de campo, ¿no? Sí, algo así. Incluso algo como coloquial que mencionan es que existe el campo magnético de la Tierra, ¿no? Ah, ok. Sí.
Y después en 1950 Feynman declara que es un problema teórico, que es el problema teórico más importante de la época, o sea, es menos de hace 100 años que se declaró la superconductividad como el problema teórico más importante. Así que básicamente es algo bastante reciente. Y fue en 1957 cuando Barden, Cooper y Sheffer resuelven el problema con la teoría BCS. Ellos proponen esta teoría para explicar este fenómeno. ¿Y qué creen que tienen en común todos estos científicos? Mm, bueno, que estudiaron la superconductividad, pero no sé qué más. Sí, además de eso, todos ellos ganaron el premio Nobel. Ala. ¡Hala! ¿Sí saben lo que es ganar un premio Nobel? Sí, ¿Sí? ¿Qué es? ganar fama. ¿Ganar fama? Además de eso, también reciben eh, reconocimiento monetario. Les dejo de tarea que investiguen cuánto gana una persona que se gana el premio Nobel. Igual y se motivan a darle a la ciencia. Bueno, estuvimos hablando que el fenómeno de la superconductividad se genera a bajas temperaturas. Aquí podemos ver, por ejemplo, hay algunos elementos que están alrededor de los menos 270 grados Celsius. ¿A cuánto creen que está la temperatura ambiente? Ah, como a 20, ¿no? Bueno, aquí en Como Zacatecas. ven. Sí, sí, más o menos. Y cuando hace frío, ¿cuál temperatura creen que es? Así que ya estamos muy, muy fríos. Bajo cero. Bajo cero, ¿cómo cuánto? Así Pues que yo no diría den que ganas ya de salir. ya de no salir, yo creo que unos -10. Menos 10. Imagínense ahora que el, la temperatura a la cual tiene que estar para que exista este fenómeno de la superconductividad es a menos 270. Pues va a estar súper congelado, ¿no? Y es que también existen dos tipos de superconductores. Existen los superconductores de tipo uno, que son como metales, y existen los superconductores de tipo 2, o también hay algunos de alta temperatura crítica. Que esta temperatura crítica lo que se refiere es que a partir de esa temperatura para abajo, una temperatura menor, se vuelven superconductores. Entonces, los de tipo uno y los de tipo 2 son distintos en estas características, porque los de tipo 2 pueden ser cerámicos, pero también se les denomina de alta temperatura. ¿Cuánto creen que sea un superconductor de alta temperatura crítica? Mm, unos -270. Ese es de muy baja temperatura crítica porque casi estamos en el cero absoluto. Los superconductores de altas temperaturas pueden ser de los menos 190. Ok. Que en este caso, por ejemplo, podemos acceder más fácil al nitrógeno líquido, que el nitrógeno líquido te ayuda a llegar a una temperatura de menos 196 grados Celsius, comparado con el helio, que se llega casi a los menos 270, pero es más fácil obtener nitrógeno líquido. ¿Por qué creen? Porque está en la atmósfera. Sí, casi el 70% del nitrógeno de la atmósfera es con nitrógeno, así que pues es más costeable tener nitrógeno líquido. Y después de esto vamos a hablar un poco sobre magnetismo y campo magnético, que es un poco lo que me mencionaban, que habla sobre las líneas de campo, que además de tenerlo en la Tierra, ¿dónde más lo podemos ver? En imanes. En imanes, justo. Justo lo podemos ver en los imanes. ¿Y han percibido que, por ejemplo, los imanes pueden repelerse o atraerse? Ujú. ¿Sí? ¿A qué creen que se deba este fenómeno? Como a que se polariza, ¿no? Algo así. Que tienen un polo negativo y un polo positivo. Y entonces, por ejemplo, las líneas de campo salen de un polo y se van al otro. Pero, ¿por qué es importante que tengamos esto presente en el tema de la superconductividad? Bueno, es que se dice que los superconductores lo que hacen es expulsar las líneas de campo. Por ejemplo, aquí en la primera pelotita que tenemos, esas líneas, esas flechitas representan el campo magnético. ¿Y qué hacen? Están atravesando ese material o esa pelotita como tal. Una vez que se vuelve superconductora, ¿qué es lo que hace? Que no permite que entren las líneas de campo a ese superconductor.
Y esto nos puede dar fenómenos interesantes como lo es el efecto Meissner que podemos ver en la pantalla. Después veremos en otro video el efecto en persona, después de la exposición. Y bueno, entonces vimos que Barden, Cooper y Schaeffer intentaron explicar esto con la teoría BCS, que es lo más cercano a que es la primera teoría que se dio para explicar el fenómeno de la superconductividad. Y bueno, nos dice que a temperaturas muy bajas los electrones no viajan solos o de manera individual, por así decirlo. Estos forman parejas llamadas pares de Cooper que se mueven sin chocar, que fue lo que vimos en la segunda diapositiva, ¿verdad? Que estaban chocando con los átomos de cobre. Y de esta manera la electricidad fluye sin resistencia. Esto es básicamente lo que explica la teoría BCS. Pero también explicar el cómo funciona es algo muy interesante, porque, por ejemplo, estuvimos viendo con el campo magnético que si son del mismo polo, se repelen, ¿verdad? Y si son de polos opuestos, se atraen. Entonces, un negativo con un negativo, ¿qué es lo que tendría que pasar? ¿Que se repelen? Que se repelan, ajá. Pero bueno, ¿qué son los pares de Cooper? Los electrones viajan en parejas por una red sin chocar y no pierden energía. Básicamente se ven justo como lo vemos aquí en los videos. Que pueden acceder al link en la descripción de este video. ¿Y qué es lo que pasa? Que se genera como una red con los núcleos de los átomos que después van formando como una onda. ¿Sí saben lo que es una onda? Sí, como la luz. Como la luz. Exacto, la luz sí se mueve como onda y a veces también se comporta como partícula, pero el punto de esto es que se va armonizando toda la red cristalina. ¿Qué es la red cristalina? Pues básicamente todos los átomos que conforman este material. Los azules son los núcleos, los rojitos son los electrones, y si ven, se van moviendo todos como de una manera similar. O sea, estos se hacen para, o sea, se repelen y luego se atraen. Como que se genera un estado en el cual la energía que se requiere para que estos electrones estén juntos es menor que la de rechazarse. O sea que estos atraen a los electrones y luego vuelve a atraer a este y así es como se van formando los pares de Cooper. Y es lo que explicaron estos científicos, que se hace como este enlace, pero realmente es muy interesante porque no chocan, lo cual hace que sea muy eficiente el flujo de electrones, que es la electricidad. Y bueno, vamos a ver ahora algunas aplicaciones de la superconductividad. Y comenzamos con la resonancia magnética, la cual nos permite que haya imágenes del cuerpo súper detalladas y sin cirugía. ¿Han escuchado sobre la resonancia magnética? ¿Alguno ha tenido alguna? No, pero sí en películas. En películas, ¿verdad? Y también lo que pasa aquí es que los superconductores ayudan a que se detecten campos magnéticos débiles, que son como los que se encuentran en el cuerpo. Entonces esto hace que sea mucho más fácil y son aplicaciones que ya se encuentran actualmente existiendo. Y la segunda sería los trenes maglev. No sé si los han escuchado, pero son trenes muy interesantes porque básicamente están flotando sobre los rieles, los cuales tienen imanes y no hay fricción. Son súper rápidos y además silenciosos. Estos trenes viajan hasta 500 kilómetros por hora. Imagínense, o sea, por ejemplo, de aquí a Jalpa son 165 kilómetros más o menos y se hacen como 2 horas, ¿no? Imagínense que viajáramos a 500 kilómetros por hora, sería casi que en media hora llegaríamos hasta allá. Trenes de estos aún no hay para que las personas puedan trasladarse, pero sí los utilizan de uso comercial. En Japón es donde se han estado desarrollando. Y por último, tenemos a las computadoras cuánticas. ¿Alguno ha escuchado sobre computadoras cuánticas? Sí. ¿Sí? ¿Qué han escuchado? Pues de que en vez de ser bits son qubits. ¿Son qubits? Ujú. ¿Qué más? Como que pueden estar en el estado de 0 y 1 al mismo tiempo, pero no lo entiendo bien. Ok, bueno, aquí también se utilizan superconductores para resolver problemas ultracomplejos, debido a que esto hace que sea más eficiente todo el proceso.
Pero bueno, aquí lo podemos ver. Yo la verdad es que no pensaba que se fuera a ver así una computadora cuántica, me imaginaba como una pantalla, no sé, muy pequeña o algo así. Pero al parecer son muy, muy enormes y lo que hacen es que resuelven problemas como al momento de programar alguna o de estudiar alguna enfermedad, se puede analizar de una mejor manera, incluso para descubrir fármacos o también para descubrir materiales que se tiene el programa y otra computadora no lo podría correr o tardaría demasiado tiempo. Así que aún está en fase de desarrollo, pero sí las computadoras cuánticas son temas muy interesantes y de ciencia de frontera también. Después de esto podemos ver que están los cables superconductores y transportan electricidad sin perder energía y no se calientan. De hecho, aquí en México tenemos una empresa que se llama Condumex. Sacamos esta imagen de su página de Instagram. Son varias capas las que tiene a lo largo del cable. En este caso, nada más vemos tres, que son capas de cintas superconductoras, la de aislamiento térmico y la de semiconductor externo. Pero también hay otra donde se va transportando el nitrógeno líquido para poder mantener la temperatura del cable. Realmente eso es lo costoso de tener cables superconductores, pero en México aún no los consumen, no hemos escuchado de empresas que los compren, pero en otros países sí, ya están exportando. De hecho, existen también algunos generadores que se instalaron para abastecer como un pueblo y ahí sí no se paga electricidad, porque no se pierde nada de energía. O sea, una vez que empieza a trabajar, pues ya así se puede quedar, pero el costo aquí pues es mantener la temperatura. Y bueno, también otro lugar donde podemos ver los superconductores son en los aceleradores de partículas. ¿Se han escuchado sobre ellos? Ujú. ¿Sí? Sí, ¿Qué han escuchado de los aceleradores de partículas? pues que sirve para colisionar partículas, ¿no? Y por ejemplo, para encontrar el bosón de Higgs y así como partículas que sirven para explicar la teoría. Sí, sí, totalmente. Y es que también lo que sucede aquí, a diferencia de, por ejemplo, en la resonancia magnética, que se busca detectar campos magnéticos débiles, aquí lo que hace es que los superconductores pueden soportar campos magnéticos muy fuertes o muy altos, porque pues sí, las partículas se tienen que acelerar a velocidades muy altas para poder encontrar nuevas partículas o poder estudiar la física desde otra perspectiva. Y por último, tenemos los motores superconductores, que estos también se están trabajando, pueden ser más ligeros y potentes para barcos, aviones, vehículos y básicamente es el futuro eléctrico. ¿Les parecen interesantes los superconductores? Sí, Sí. muy interesantes. Bueno, por último, vamos a ver cómo se fabrica un superconductor en un laboratorio. Aquí en la unidad académica de física de la universidad tenemos una maestra que hizo un proceso para la creación de una pastilla superconductora, que es la que vamos a ver en el siguiente video. Y primero se requiere el material. Y en este caso ella utilizó distintos elementos y lo primero que hace pues es pesarlos porque sí tienen que ser muy exactas las cantidades para que pueda funcionar y realmente sea un superconductor. Después de esto lo muele, tienen que molerlo súper bien. Esta es la parte tardada que a lo que me han contado mis compañeros de física, a veces incluso te llevas horas en este proceso para que realmente se mezclen y los puedas moler de una manera eficiente y se hace en un mortero. Después de eso, lo que haces es prensarlo. Esta es la prensa que utilizaron en la escuela. Y ahí incluso en esta parte es la que marca la presión y así es como se genera la pastilla. Después de eso se calienta a 1000 grados centígrados. En este caso, este es el horno que se utilizó en la universidad. Y ya después haces las pruebas para ver si es un material superconductor, que generalmente se hace con el efecto Meissner. ¿Y ya qué creen que es lo que podemos concluir sobre esto? Bueno, ¿qué pasaría si logramos que funcionen a temperatura ambiente? ¿Qué se imaginan? Pues se reduce el costo, ¿no? Por ejemplo, de los cables que necesitaban nitrógeno líquido, pues ya no se ocuparían esa parte del nitrógeno líquido. Sí, sí se reduciría el costo. Y además tendríamos o sea, es como más ambiental, ¿no? Cuidaríamos más el medio ambiente porque también
En esta parte de la electricidad sí estamos diciendo que con la resistencia se genera calor, entonces también estamos propiciando en el aumento de la temperatura o las diferentes maneras en las cuales se obtiene electricidad en el presente. Seríamos más ecologistas. Y bueno, quizás sea alguno de ustedes quien descubra próximamente un gran avance en el tema de la superconductividad. Y la superconductividad no es solo una ciencia, es la puerta a la tecnología del futuro. No duden que próximamente estaremos viendo más superconductores en distintas áreas. Así que espero les haya gustado la exposición y muchas gracias.